Bueno, Eva, ahí empecé a grabar. Primero presentate y ahí yo hago la primera pregunta. Me llamo Eva Faga, soy docente, militante y activista trans. Vivo en Chascomús y actualmente soy consejera por la unidad de Fuerza Patria. Hablando un poco también lo charlábamos al aire. Chascomús, ahí está la casa de Raúl Ricardo Alfonsín. Digo que vivía a las afueras, Alfonsín, ¿no? Chascomús. Ricardo vivió en bueno, la casa que está hoy de él, es enfrente del Consejo Deliberante, que es una de las calles principales, que es la calle Mitre, enfrente a la plaza y como todo pueblo tiene la misma estructura, ¿no? La plaza, la iglesia, el club, el teatro, está todo como concentrado en esa parte. Eh, y ahí está la casa que fue de Raúl Alfonsín, el presidente después de la democracia. Eh, Hablando justamente sobre eso, en el interior de la provincia de Buenos Aires, siempre se había dicho que en el conurbano había mayor prominencia del peronismo, de alguna manera de lo, del peronismo entendido como, digamos, las estructuras sindicales y demás tenían más fuerza en el conurbano y en el interior había vecinalismos y algunas expresiones del radicalismo así antiguo, de un radicalismo más folclórico. ¿Cómo es en el pueblo de Chascomús el peronismo? O si es, o siempre fue un terruño radical, así, un radicalismo así, de esos radicales así antiguos, como una cosa de un radicalismo viejo, ¿no? A ver, Chascomús tuvo un solo intendente peronista que vino solo del peronismo, no de otros frentes, que fue el Tata Fernandino. Y luego después fueron intendencias mayoritariamente del radicalismo, dentro de todas las expresiones que tiene el radicalismo. Y hace 12 años que está un compañero que es del frente, que él entra por el frente masista y después entra en el frente de todos con la alianza que tenemos. Eh, que es Javier Gastón, que tiene una gestión de 12 años y que la verdad que viene siendo una gestión eh, muy interesante, de mucha transformación social. Eh, él es masista, pero bueno, está dentro del frente de todos. Y, a ver, hace 12 años que está, o sea, está desde el 2013. 2015. Ah. ¿Y cómo fue el cambio en 2015 de a un intendente peronista? Antes que había fuerzas vecinalistas. Antes estuvo siempre el radicalismo. El Eh, radicalismo en línea nacional, digamos, los radicales así, más antiperonistas, más. no, no, viste que no fue un radicalismo más lo que fue un Cambiemos, sino que había sido un radicalismo más puro, más UCR. Luego, en el devenir, bueno, fue como mutando bastante el- los- los- el radicalismo y se acercaron a otras fuerzas, como por ejemplo el PRO y bueno, y otras yerbas. Digamos que, o sea que a partir de 2015 empieza a cambiar en el pueblo el peronismo que estaba ahí, que vos me decís que había sectores vinculados al sindicalismo, sectores vinculados me imagino, a la Federación Agraria, que también tiene en el sur de la provincia de Buenos Aires un papel, o había sectores vinculados al peronismo más territorial, digamos, como era su vinculación con el kirchnerismo, de alguna manera, que es un fenómeno que viene algunos años antes. Digamos, cómo eran Bueno, no, los compañeros de la Cámpora estuvieron y siguen estando. Hay otros frentes del peronismo, digo, que lo componen. Bueno, nosotros ya hablamos de un peronismo plural, con muchas aristas. Yo, por ejemplo, pertenezco a La Corriente, que es parte del movimiento Derecho al Futuro, con la conducción de Axel Kicillof. Pero entendemos que el peronismo es ese amplio abanico que nos encuentra a muchas agrupaciones adentro y que estamos trayéndole también discusiones a ese peronismo, porque bueno, hay un peronismo que tenemos que nos tiene que volver a encontrar en algún punto,
más allá de una alianza electoral que nos tiene que volver a encontrar militando en todos los lugares. Porque digo, y esto sí es algo que es real, ¿no? Cómo se ha sectorizado a estos lugares dentro de la provincia de Buenos Aires, que estamos como más alejados, o tal vez con zona más rural, cómo siempre se ha puesto como que es un peronismo más, eh, un peronismo, digo, no hay muchos municipios compañeros, eh, hay casi siempre municipios que son del radicalismo, pero ¿cómo pudimos venir a traer estos peronismos nuevos que estamos hablando? Que venimos a hablar de, bueno, tenemos la doctrina, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos cuáles son los postulados que traemos, pero tal vez lo que tenemos que empezar a discutir son las formas. Digo, a mí me parece que hay cuestiones de formas que están interesantes para volver a pensar en los territorios. En algún momento hubo una interna en Menem Cafiero en el 88, en donde Menem se puso las patillas y hablaba como el Facundo Quiroga y usaba el poncho, casi se desmaya en un acto que hizo en el conurbano porque hacían 40 grados y usaba el poncho y casi se desmaya por el golpe de calor. Digo, no, estaría faltando una interna así, una especie de recuperar, digamos, el Partido Justicialista como una herramienta, digamos, de discusión y no tanto como un sello electoral. Ahora tenemos la posibilidad, ustedes saben que, digo, ustedes porque esto lo puede estar escuchando cualquier persona, ahora hacemos las elecciones del PJ, que van a ser en marzo, la conducción del PJ. Digo, y ahí también hay una discusión que llevar con las y los candidatos y les candidatos que vayan a ir, eh, para volver a discutir esas unidades básicas y cómo construimos peronismo. No, nos falta algo ahí de volver a decir, bueno, el peronismo siempre supimos que son un montón de expresiones y que son alianzas que tenemos también con personas o partidos que piensan más o menos parecido a nosotras y a nosotros y a nosotres, que tienen que ver sobre todo con esto de pensar, bueno, ni más ni menos que la justicia social, el derecho a los derechos básicos como la educación, la salud. eh, la economía, digo, en este momento tan golpeada. Entonces hay un momento como para volver a pensarnos y a hacer esta discusión de decir, bueno, ¿qué peronismo queremos? ¿Y a qué peronismo nos queremos sumar a militar? Digo, también eso fue bastante difícil a veces, ¿no? Como encontrar un peronismo que nos quede cómodos o cómodas para militar. Sí, pero digo, a lo que me refiero con la estructura partidaria es, por ejemplo, a ver, la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en Capital, en Liniers. Digo, esa discusión, no sé cómo será en la provincia de Buenos Aires, pero digo, a veces las autoridades del PJ son acuerdos cupulares que se dan a veces intrafuerza política y hay 3.000 4.000 afiliados y las autoridades son las mismas de hace 20 años. Y hay avales de gente que falleció, no sé qué. Digo, como que falta vincular la militancia política de base con la estructura partidaria, porque a veces parece como que están disociadas. A eso me refiero. Yo soy peronista y siempre defender el PJ, pero digo, falta darle un encuadramiento un poco más legal, así, porque si no me parece como que es así arcilloso el peronismo a veces en esa estructura partidaria, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a entender de estas cuestiones primero que nada, la militancia que es necesaria, digo, habitarla cada vez más al peronismo, habitarlos todos y todas, y trayendo nuestras luchas con nosotros al peronismo, ¿no? Porque también eso es algo, darle contenido a ese peronismo y actualizarlo, porque también es algo de lo que venimos diciendo siempre. Digo, el peronismo tiene que irse actualizando a las necesidades que va teniendo una sociedad que claramente no es la del 50. Entonces digo, tenemos que traer las nuevas discusiones y tenemos que seguirlas sosteniendo como bandera. Y en esto que decís, sí, bueno, a veces pasa esto de, bueno, hay una herencia de esa presidencia o de esa... Pero también digo, ¿cuántas y cuántos nos sumamos a esas posturas de estar dentro de esa unidad básica, militando, llevando ideas, bancando la parada cada vez que hay que hacer una movida? Digo, a veces eso también nos cuesta un poco de hacer una autocrítica a quienes nos interesa formar parte de esa política, de, bueno, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos y dispuestas a ofrecerle a esto, ¿no?
porque nos lleva un tiempo y bueno, a veces sabemos que hay mucha militancia de redes, pero poca militancia de calles. Lo que pasa es que a lo que me refiero es a lo que me refiero con la militancia es post cuarentena, o sea, en fin de 2021, en el 2022, como que no se pudo recomponer la militancia que había pre-cuarentena. De alguna manera, las internas del peronismo hicieron cada vez más difícil construcción de militancia unificada. Salvo por ahí, no sé, la reforma universitaria, eso apareció más tangencialmente. ¿Qué opinas de eso? Sí, lo que tiene también es que, a ver, pensar el peronismo en dónde lo estamos pensando, ¿no? Digo, si yo tengo que pensarlo en mi territorio, también es como con estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cuántos formamos parte de ese movimiento? Porque a veces también nos quedamos como en la discusión, bueno, a nivel nacional, a nivel provincial, pero lo real y lo tangible es lo que tenemos en nuestra realidad de todos los días, digo, y también esa es parte de las militancias que a veces los pueblos del interior le reclamamos un poco a la capital y al conurbano, que nosotros también tenemos una realidad que tiene que ser escuchada y que a veces no es la misma, ¿sí? Que tiene otra instancia, porque claro, acá somos 40.000 habitantes, imagínate que nos conocemos ya y tenemos y sabemos más o menos quiénes estamos con todos los problemas y con todos los beneficios que tiene eso, ¿no? De ser tan pocos habitantes. Pero digamos, no hay una mayor proximidad entre el militante y el vecino en los pueblos, por ejemplo, no hay una mayor, digamos. Porque, por ejemplo, en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires pasa que los militantes son de una determinada clase y la gente a la que se destina esa militancia son de otra clase muy distinta. A veces es como difícil. ¿Se entiende a lo que me refiero? Estamos como pudiendo también traer esto, ¿no? Digo, yo soy una convencida de que a veces es difícil lograr la representación. Digo, eso es algo que hace rato que venimos hablando, y en esto sí lo puedo hablar por parte de mi colectivo, el colectivo Travesti Trans. Digo, es muy difícil lograr la representación de un movimiento o de un sector, pero sí podés traer las voces de aquellas personas que más o menos comparten tu realidad. Digo, y ahí está bueno como evitar los espacios estos, como por ejemplo es la unidad básica, porque si vamos en los sindicatos, vamos en las personas que militamos en las disidencias, vamos, como que todas esas voces se van juntando y después, bueno, cuando llegamos a tener compañeros y compañeras que estén dentro de los ejecutivos, de los legislativos, dentro de la misma cúpula del PJ, se empiezan a instalar también nuestras discusiones, porque si no nuestras discusiones siempre quedan como relegadas a que otros en algún momento las tomen. Y esas militancias, bueno, en el interior también cuestan bastante. Pero, por ejemplo, la cuestión del colectivo travesti trans, a lo que me refiero es, a ver, la resistencia que tuvo el colectivo travesti trans, la comunidad LGBT en general, al Sí. gobierno de Milei, digamos, fue mucho más marcada, digamos. A ver, se distinguieron más en la lucha contra el gobierno de ese sector que otros sectores de la lucha social. Por ejemplo, el movimiento obrero, va, el movimiento obrero popular. Pues tampoco, no le quiero echar la culpa a lo que haga su secretario general de los trabajadores, pero digo, también esa discusión tiene que estar a partir de 2023, esa fragmentación del peronismo hace como que hay como una lucha más, como más loteada. Es valorable lo de la comunidad LGBT, pero lo que me refiero es que no hubo, salvo en pocas ocasiones, una marcha estén jubilados, universitarios, LGBT, digamos, todos los dañados, pocas veces se juntaron entre sí, digo, por ahí por falta de dirección política, pero también es un elemento que ha hecho que, como que, digo, falta contundencia en la lucha contra el gobierno de Milei, a eso me refiero. Mira, yo ahí diciendo un poco, hubo algunas que nos pudieron llamar y estuvimos muchas personas en la calle. Eh, Sin ir más lejos, el 3J, cuando nos juntamos al 4J, que nos juntamos con un montón de sectores. Y digo, y entendimos que también iba por ahí. El 3J, este año, que es el día del Ni Una Menos, cumplía 10 años. Y los movimientos feministas, transfeministas, de mujeres, de disidencia, entendimos que teníamos que ir a marchar con los jubilados, eh, en ese momento estaba la que sigue todavía, ¿no? Con la cuestión del Garrahan, con la defensa del CONICET.
Digo, nosotras entendimos que teníamos que hacer una lucha más amplia y ahí el colectivo LGTBIQ más, yo creo que tiene, porque digo, también no vamos a ser tan idealistas de decir, bueno, todo el colectivo LGTBIQNB+, vota gobiernos que entienden la justicia social, los derechos. Bueno, no, sabemos que como en todo movimiento, hay personas que consideran que no, son de derecha, y bueno, no se puede hablar del colectivo en general, pero sí entendimos que, bueno, literalmente, este gobierno en particular, en la avanzada antiderechos que hizo, el primer colectivo que toca es el de mujeres y el segundo es el de las diversidades. En el primer Davos que él hace, que realiza, el actual presidente hace una declaración que, bueno, una de las cuestiones que había que exterminar era el feminismo y las diversidades. Y en el segundo, bueno, ya hace como una cuestión mucho más violenta hacia nosotros y hacia nosotros y hacia nosotros, descalificándonos como pedófilos o como eh, con alguna cuestión de la salud mental. Entonces ahí se hace una, una contestación política, que fue el primero F, que fue una contestación antirracista, anticapitalista y claramente con orgullo, porque nosotros nos juntamos con un montón de gente en ese momento. Yo Y te estuve digo en que esa movilización, fue impresionante la cantidad de gente que había. Yo estuve ahí con mi tío, fue un momento muy emocionante. nosotras habíamos quedado en un momento acá en Chascomús, hace 4 años yo milito en una orga que se llama Orgullo Chasco, que venimos trayendo la diversidad y nunca nos animamos a hacer una marcha porque la verdad es que era Chascomús, todavía un contexto en donde venimos como muy presentes en la sociedad, pero que no nos daba todavía. Y venimos haciendo festivales del orgullo desde el 2022, con buena aceptación, digo, hablando con la gente y todo lo demás. Y el primero F, la misma gente nos decía, no, salgamos a marchar. Y salimos a marchar. Y fue una de las marchas más concurridas para hacer una localidad como Chascomús. Y que tenía este contexto, ¿no? No salíamos a marchar por otra cosa. Salíamos a marchar por el orgullo. Y la verdad que fue como eso, ¿no? Fue como entender que teníamos que estar con otros y otras, porque ahí también hay que empezar a hacer algunos cuestionamientos que teníamos como muy instaurados de, bueno, el colectivo LGTBIQNB+, muy limpio, como muy... No, bueno, hay que invitar a otras compañeras, hay que invitar a otros compañeros, tenemos que dar esas discusiones también dentro de nuestro movimiento, entendiendo que no todos militamos las mismas cuestiones, pero bueno, ¿cuáles serán los consensos que volvamos a llevarle? ¿Y cuáles serán las militancias? Digo, a mí había algo que nos preocupaba, a mí y a un montón de compañeras y compañeros y compañeres, que tiene que ver lo imponente que suelen ser las marchas del orgullo. Esas marchas, este año estuvo un poquito menos asistida, pero el, a- el año pasado y el anterior habían sido marchas muy voluminosas y entendíamos que esa gente después también, de alguna forma, no sabíamos qué tan convencidas estaban de no querer al actual presidente, que no sabíamos qué tan comprometidos políticamente estaban en relación al orgullo, porque el orgullo es mucho más que una expresión carnavalesca, tiene que ver con una postura y realmente con una organización política y una respuesta política, que fue la de Carlos Jáuregui, que cuando dijo frente a una sociedad que nos educa para sentir vergüenza de quiénes somos, el orgullo es una respuesta política. Entonces nosotros venimos a traer eso. Sin duda, pero bueno, a lo que me refiero es que, a ver, las marchas universitarias también fueron multitudinarias, a las cuales también a las cuales también fui, estudio historia en la UBA además, y vivimos el ajuste en la facultad el 24 y 25, pero digamos, veo que la sociedad civil se siente ofendida, la sociedad civil está siendo atacada, pero veo que no hay, como que la política va de atrás. A eso me refiero. Con el tema del 1F pasó lo mismo. O sea, el presidente dijo lo que dijo, la sociedad civil fue, y salvo sectores puntuales, bueno, que escribimos un comunicado acompañando. A eso me refiero, como que vas que adelante la lucha, vamos atrás, me parece, ¿no? Pasa es que ahí volvemos a lo mismo, digo,
¿qué peronismo queremos? ¿Queremos un peronismo blanco, heterosexual, más parecido a la derecha, o queremos un peronismo más que nos pueda englobar a un montón de identidades, a un montón de personas, con toda nuestra complejidad y los puntos que traemos? Porque no somos solamente, digo, yo no soy solamente una travesti, soy una trabajadora, soy docente, digo, soy una persona que tiene un montón de puntos y traigo todas esas luchas, no traigo una sola lucha. Entonces digo, bueno, necesito que ese peronismo me dé respuesta a la mayoría de las luchas que yo traigo. Y también seguir juntándonos con otras nuevas. Digo, a veces nos cuesta pensar esto, ¿no? Bueno, frente a esta avanzada antiderechos que todos los días tenés que salir a reclamar por algo, porque también es una realidad. Digo, no te dan un día de poderte levantar y decir, ay, no, ¿sabes qué? Hoy me voy a quedar a hacer los mandados en casa. No, pues tenés que salir a reclamar por algo nuevo. Cuando no fue por las personas en situación de discapacidad o con condición de discapacidad, fue porque se vendieron porque vendieron el oro, porque nos declararon la guerra, todo lo que fuimos viendo en estos 2 años y pico. Bueno, ahora, sin ir más lejos, digo, la reforma de los glaciares, nos vamos a quedar sin agua, se van a llevar el litio, ¿qué va a pasar con ese litio? ¿Se va a desaparecer como el oro? Se está quemando la Patagonia, ¿qué vamos a hacer? Digo, hay unas discusiones que entendemos que a veces esperamos más de nuestro movimiento, de que salga a decir, bueno, che, nosotros te estamos acompañando que la ley de glaciares no se toque. Che, bueno, estamos pidiendo que se revise lo que está pasando en el sur, que se está quemando la Patagonia, digo. Entonces, en el medio de esto, yo creo que más allá de esperar a veces de las cúpulas, también tenemos que comprometer más a quienes conformamos el peronismo y a salir a decir esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las respuestas que damos? De qué manera como persona me puedo involucrar con esto? ¿Y de qué manera mi representación política también va a estar puesta con todas estas luchas que, digo, no es ni más ni menos que estamos hablando de lo que va a seguir siendo la existencia en un país que esperemos que no sea colonia? Digamos, no dejarnos caer en la tentación del liberalismo, ya sea porque también dentro del feminismo hay un feminismo liberal, digamos, el que solamente limpia la cuestión de clase, de explotación social del feminismo, digamos. Victoria Ocampo decía, o no sé, la mujer de Bioy Casares también decían que eran feministas, pero también era un feminismo liberal. La tentación del liberalismo, ya sea político o económico, también estaba en el peronismo, me imagino, digamos. Pues también tenés a los pichetos que te hablan de liberalismo económico. Es que entendemos también que, bueno, imagínate que el feminismo tuvimos que venir a ponerle un nombre y decir, bueno, a ver, también existe el transfeminismo, porque el feminismo, que incluso las mismas mujeres y géneros, vinieron a ponerse la cuestión sobre ellas. Soy mala con los nombres, a veces puedo acordarme de los autores, pero no me recuerdo bien los nombres. Eh, Hoy cuando hablaba de la interseccionalidad, que era uno de los puntos que yo decía, por ejemplo, sobre mi identidad, la primera mujer que lo hace es una mujer negra que no se sentía dentro del feminismo, porque era una mujer negra de clase baja, entonces decía, yo no pertenezco a este feminismo blanco de alta sociedad. Entonces también el feminismo tuvo que hacerse replanteos y también tuvimos que empezar a pensar de que, bueno, la interseccionalidad que tenemos todas y todos es un punto de partida muy importante, que eso es lo que tenemos que entender, que todos partimos de diferentes puntos. Ahora, lo que sí no podemos dejar de lado, digo, y para mí es una discusión que tiene que estar ahí como permanentemente, es, por un lado, sostener los derechos que tenemos, porque pensamos, y sobre todo las generaciones más nuevas, digo, que tal vez no vivieron toda esa cuestión de lo que fue ganar y obtener todos estos derechos que tenemos, que no fueron derechos que se obtuvieron en un día, que fueron derechos que costaron un montón de vidas. Entonces digo, sostener estos derechos y después ampliarlos. Digo, eso creo que va a ser el punto que va a tener que llamarnos a todos y a todas a militar. Justamente también sobre eso hay desde los sectores, desconozco el tema en profundidad, pero de la comunidad LGBT que son críticos del marxismo.
porque te dicen porque rechazan la cuestión de clase y hablan de la cuestión de género, porque sé que hay una discusión planteada en eso también, entre el género y la clase, ¿no? Y porque tiene que ver con esto también. Digo, si yo tengo para comer todos los días, yo hablo en términos de, por eso a veces me gusta poner bueno, esta es mi postura, ¿no? Yo no podría ser representativa de mis compañeras travestis porque yo tengo 42 años, superé la edad de una persona travesti, tengo un trabajo estable, soy bueno, ahora estoy como consejera escolar, pero soy inspectora, soy docente titular hace algunos años, entonces claramente estoy hablando desde un lugar de privilegios. Sin embargo, tengo la conciencia de poder decir, bueno, pero el derecho al trabajo va a ser cuando todas mis compañeras travestis trans puedan acceder a un trabajo. Porque nos dicen, bueno, ¿y por qué tendrían que acceder a un trabajo? ¿Por qué es necesario un cupo laboral? Porque no estamos en igualdad de condiciones. Porque si yo no hubiese ingresado al trabajo estatal, yo sé que si me tuviera que haber contratado en privado, el privado no me contrata. ¿Y por qué? ¿Porque no tenga capacidad? No, no me contrata porque soy una persona travesti. Que también digo, y esto es una reflexión que lo venimos planteando, existe también un poco de esta cuestión de qué travestismos y qué transfeminismos dejamos incorporarse a la política. Porque también hay un montón de presiones sociales sobre nuestra expresión del género, ¿sí? Porque digo, a mí me hubiese sido mucho más fácil llegar a la política si encajaba con ciertos aspectos de la femineidad, de los estereotipos de la femineidad, como por ejemplo la voz, la expresión, o, digo, para ser una piba de 42 años, ser una piba flaca, digo, hay un montón de cuestiones que se nos empiezan a sumar a nuestras identidades que ahí aparece como esta parte muy de, bueno, muy del biologicismo de querer borrar nuestra transición. Bueno, que no se te note que en algún momento fuiste pibe. Eh, bueno, ahí estamos discutiendo también estas cuestiones, ¿sí? Porque volvemos a decir lo mismo. No, no podemos hablar como de que el colectivo todo pensamos igual. No, bueno, tenemos compañeros y compañeras del colectivo que son de izquierda, tenemos personas del colectivo que somos peronistas y tenemos personas del colectivo que son de derecha. Digo, y a esas personas también hay que seguirles insistiendo de, bueno, pero tu derecha, ¿qué te da? Digo, tu derecha es la misma derecha que te dice que la ley de identidad de género hay que modificarla porque es un gasto para el Estado, sabiendo que durante un montón de tiempo la ley de identidad de género no solamente validó nuestras identidades, sino también que al Estado le significa no tener que eh, hacer gastos extra, por ejemplo, porque nosotros hacemos un tratamiento de hormonización que no esté regulado por un médico, que nos pueda atender en una salita, y eso hace o deviene en que nos hormonicemos cualquier cosa, terminemos con una situación de salud internada y ahí sí le generamos un gasto al Estado. Entonces digo, tiene que ver con un montón de situaciones la ley de identidad y no era solamente una cuestión reparatoria en términos de esto, sino también de un Estado eficiente que entendió que era necesario dar una salud que nos contemplara. Pero bueno, compañeros y compañeras a veces no estuvieron como en momentos previos donde esto todo tuvo que ser discutido. Porque eso es algo que también me llama mucho la atención de este momento. Y digo, yo que no soy nadie, pero esto de llamar a volver a tener que hacer discusiones que parecían saldadas, digo, y no sé hasta dónde tenemos ganas de darla. Caso y el ejemplo más claro que este año lo tenemos, que son los 50 años del último golpe cívico eclesial militar, donde tenemos que volver a discutir los 30.000 compañeros desaparecidos, 30.400. Digo, después de todo el dolor que llevó, todas las investigaciones, todo lo que hubo, digo, ¿era necesario ponernos a discutir eso? Que también, digo de paso, mientras que nos tienen discutiendo esta cuestión, que no es menor y que no se las vamos a dejar pasar,
siguen vendiendo el litio, sacando el oro, sacando DNU todos los días, pasando por encima el Congreso. Pero bueno, digo, estos son los momentos en donde tenemos que estar mirando, bueno, todas las luchas a la vez. Digo, no tenés otra. Pero tengo entendido que a nivel internacional también hubo diferencia entre las siglas, entre LGBT, que hubo una pelea a nivel internacional el último año. Sí, porque bueno, porque somos un grupo de personas como cualquiera, digo, es como dentro del peronismo también, digo, las discusiones están, porque bueno, ¿por qué, quién está primero? Si estuvieron las lesbianas, si están los gays, si están las personas bisexuales, ¿por qué vamos a poner un más y no ponemos todas las identidades? ¿Por qué no ponemos las tres T? Porque travestis, transgéneros y transexuales se pensaría que no es lo mismo y nosotros nos empezamos a diferenciar en decir esto. Yo a mí me nombro como travesti. También entiendo que hay personas que se nombran como trans, como transexuales. Digo, eso es tan sencillo como preguntarle a la persona cómo se autopercibe. No hay como tanta discusión. Pero sí hay algunas discusiones, que esto sí tenían que ver más con lo de fondo, que tiene que ver con, bueno, si nos vamos a quedar solamente pensando en el movimiento de la diversidad como un nombre, o si le vamos a poner contenido a ese nombre. Porque digo, hay que ponerle contenido político. No podemos ser o desconocer. Yo no puedo quedarme pensando en solamente si me voy o no me voy a llamar Eva, o si el Estado me va a dar determinadas cuestiones, sino tengo que empezar a pensar en un Estado, y en un Estado en general. Digo, porque a mí también, como a todas las compañeras y a todos los compañeros y a todos los compañeros, nos involucra esta cuestión, digo, de la economía, la sociedad, la educación, la cultura. Digo, estamos inmersos en este contexto. Entonces, no es dejar nuestra lucha de lado, pero sí ponerle contenido. Y sí tomar posturas. Digo, a mí si hay algo que me pasa particularmente es como la tibieza que a veces se dan en algunas discusiones que entendemos que son a veces esa discusión como muy superficial, es una estrategia política, pero no soy la que más comulga con eso, no soy la que más comulga con la discusión superficial de las cosas. Es un tema a mí que me gusta mucho por el tema de que todo esto venía, hace poco estaba leyendo un libro sobre el Imperio Romano. El derecho de familia, digamos, la persecución a la homosexualidad y al lesbianismo se da después de la cristianización del Imperio Romano. Hasta ese momento había habido emperadores homosexuales. Adriano fue un emperador homosexual. Trajano, bueno, en mucha literatura militar romana se cuenta el elemento homosexual, el homoerotismo, que era muy común de la Europa sajona. Eso, que bueno, que está inclusive en mucha literatura medieval y demás. Bueno, me sale la historia de adentro. Eh, Y bueno, y también sin sumar que hubo y hay identidades, digo, nuestro travestismo no es una moda de ahora, viene de siglos. Por ejemplo, digo, y no yéndonos muy lejos, las muyes mexicanas, que son parte de la cultura mexicana, que son quienes cuidan a las familias y cosas, son personas con identidades travestis. Digo, y las muyes hace siglos que están, no es algo, porque también a veces es algo como que nos quieren poner de, bueno, esto es como una moda ahora, sobre todo las identidades, porque digo, a veces cuando hablamos de la homosexualidad, es como que hay algunos consensos un poco eh, más aceptados, ¿sí? Pero cuando hablamos del travestismo, ahí aparece una cuestión más de la exclusión y de el sostenernos por fuera de los lugares. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, y tenemos un montón de cuestiones, eh, las Visú en las Visú en la India, eh, hay otras cuestiones para empezar a pensar que estuvimos presentes en la historia que tal vez no nos quieran contar en la historia. Esa es otra de las cuestiones. ahí dejo la grabación, pues está